Algo está a punto de suceder. Una crisis que cambiará el mundo para siempre. Algo grande está a punto de suceder, y nadie está hablando de ello. Richard Wolff, un economista respetado, advierte que la economía de Estados Unidos podría enfrentar su mayor crisis en décadas. No estamos hablando de una simple recesión. Esto podría ser mucho peor. La desigualdad está creciendo, la inflación no cede, y el sistema entero está en peligro. Si seguimos ignorando estas señales, el colapso será inevitable. ¿Qué significa esto para ti, para tu familia, para tu futuro? ¿Estamos preparados para lo que viene? Quédate, porque en los próximos minutos descubrirás por qué 2025 podría ser el año que cambie todo. La verdad que nadie quiere que sepas. La gran crisis global de 2025. La última advertencia de Richard Wolff. Una crisis, más allá de una recesión típica. Richard Wolff nos advierte que lo que enfrentamos no es una recesión típica, no es un ciclo económico normal. Lo que está ocurriendo es una tormenta perfecta, alimentada por factores globales y locales, que amenazan con desestabilizar los pilares de nuestra economía. 1. Secuelas de la pandemia. Una economía frágil. El impacto económico de la pandemia todavía se siente con fuerza. Las interrupciones en las cadenas de suministro, el cierre masivo de negocios y la creciente deuda gubernamental dejaron profundas cicatrices. Estos problemas estructurales no solo no se han resuelto, sino que se han agravado. Solo en Estados Unidos, la deuda nacional superó los 33 billones de dólares en 2024, lo que representa más del 120% del PIB. 2. Inflación persistente. La presión sobre los hogares. La inflación ha alcanzado niveles que no se veían desde la década de 1980. Esto no solo significa precios más altos, sino una pérdida continua del poder adquisitivo para millones de familias. El costo de los alimentos, la vivienda y la energía sigue subiendo, empujando a más personas al límite financiero. Cuando el costo de vida aumenta más rápido que los salarios, estamos frente a un problema insostenible. Este no es un ajuste temporal, es una falla sistémica. 3. Creciente desigualdad económica. La brecha entre ricos y pobres nunca ha sido tan amplia. Según Wolff, las políticas económicas actuales están diseñadas para beneficiar desproporcionadamente a las élites, dejando a la clase media y trabajadora con menos oportunidades de prosperar. El 10% más rico de los estadounidenses controla casi el 70% de la riqueza del país, mientras que el 50% inferior apenas posee el 2%. Esto no solo afecta a los más vulnerables, sino que también debilita los cimientos de una economía basada en el consumo, ya que menos personas pueden participar en ella. 4. El sistema económico global bajo presión. La falta de un enfoque coordinado a nivel global agrava la situación. Las potencias económicas no están alineadas para abordar estos desafíos. Esto genera más vulnerabilidad y expone a las naciones a un riesgo mayor de colapsos financieros. ¿Estamos al borde de un colapso económico total? Richard Wolff cree que sí. Richard Wolff lo describe claramente. Este no es un problema que afecte solo a los Estados Unidos. Es un problema global. La combinación de inflación persistente, desigualdad extrema y un sistema incapaz de adaptarse nos lleva a un punto crítico. Análisis global, factores estructurales y geopolíticos. El panorama económico global está cambiando drásticamente. Y según Richard Wolff, estamos viendo cómo una serie de factores estructurales y geopolíticos están alterando el equilibrio de poder en todo el mundo. Este cambio podría intensificar la crisis económica más allá de cualquier predicción actual. 1. Transición del mundo. Durante décadas, Estados Unidos lideró una estructura económica del mundo, donde sus políticas financieras y comerciales moldearon el destino del mundo. Pero hoy, esa estructura está siendo desafiada por potencias emergentes como China, Rusia e India.
que están formando nuevos bloques económicos para reducir su dependencia de Occidente. El comercio entre China y Rusia creció un 30% en 2024, mientras ambos países buscan fortalecer sus economías compartiendo recursos estratégicos como energía y tecnología. Cita de Richard Wolff. Cuando un imperio declina, los otros se reacomodan para llenar el vacío. Estamos viendo exactamente eso en este momento. 2. Los acuerdos energéticos estratégicos. ¿El fin del dólar como moneda dominante? Uno de los movimientos más estratégicos que están desafiando la hegemonía económica de Estados Unidos son los acuerdos energéticos entre Rusia, China e India. Rusia, sancionada por Occidente, ha encontrado en estos países mercados alternativos para su petróleo y gas, lo que reduce su necesidad de comerciar en dólares. En 2024, menos del 40% del comercio global se realizó en dólares, una cifra que sigue cayendo año tras año. Para Wolff, este es un golpe directo al sistema financiero estadounidense, que durante años ha dependido de la primacía del dólar para sostener su economía. Si el dólar pierde su posición dominante, el impacto en la economía interna podría ser devastador. El 90% de las personas solo sueñan con ser ricos. El 10% actúa. Dale like y empieza a actuar hoy mismo. Tercera. Tensiones geopolíticas. Más que simples conflictos, las tensiones geopolíticas también están exacerbando la inestabilidad económica. Desde el apoyo de Estados Unidos a Israel en el conflicto de Medio Oriente, hasta el enfrentamiento con Rusia en Ucrania. Cada acción militar está drenando recursos, aumentando los costos de defensa y debilitando la confianza de los mercados. El gasto militar de Estados Unidos en 2024 superó los $800,000 millones, una cifra que pone presión adicional sobre su déficit presupuestario. En tiempos de crisis, las naciones recurren a la guerra como distracción, pero estas acciones tienen un costo económico que eventualmente todos pagamos. 4. La fábrica del mundo. El rol de China y las economías emergentes. China sigue siendo la fábrica del mundo, y países como Vietnam y Bangladesh están listos para intervenir si China no puede satisfacer la demanda global. Esto representa un desafío directo a la capacidad de Estados Unidos para competir en la producción manufacturera. En 2024, más del 70% de los bienes manufacturados del mundo se produjeron en Asia, mientras la producción manufacturera en Estados Unidos continúa disminuyendo. Wolff señala que esta desindustrialización en Estados Unidos es una de las razones principales detrás del debilitamiento de su economía interna. Sin una base industrial sólida, el país se vuelve cada vez más dependiente de sectores financieros que no generan empleos masivos. 5. La desigualdad como combustible para la crisis. Y mientras todo esto sucede, la desigualdad económica sigue creciendo. En lugar de enfrentar los problemas subyacentes, las políticas económicas actuales están exacerbando la división entre ricos y pobres, debilitando aún más la estabilidad social y económica. Cuando los beneficios del sistema económico están diseñados para unos pocos, las crisis no son accidentes, son inevitables. Estos factores estructurales y geopolíticos están creando un panorama donde el riesgo de una crisis económica global en 2025 ya no es una posibilidad remota, es una amenaza inminente. El mundo se está reorganizando. Nuevas alianzas están desafiando décadas de dominio económico. El impacto de las alianzas energéticas y comerciales. 1. Rusia reorienta su comercio energético. Desde las sanciones impuestas por Occidente, Rusia ha reorientado sus exportaciones de petróleo y gas hacia Asia, creando una red comercial alternativa que prescinde del dólar estadounidense. Según Wolff, esta estrategia no solo refuerza las economías de estos países, sino que también socava la posición dominante del dólar, como moneda de reserva mundial. En 2024,
Más del 50% de las exportaciones energéticas de Rusia fueron destinadas a China e India, un aumento significativo respecto a años anteriores. Este cambio estratégico permite a Rusia seguir financiando su economía, mientras evita el impacto completo de las sanciones occidentales. Además, fortalece la autonomía económica de sus aliados en Asia. 2. China. La fábrica del mundo y un socio crucial. China, por su parte, juega un rol central en esta alianza. Como la fábrica del mundo, no solo consume grandes cantidades de energía rusa, sino que también se convierte en el principal proveedor de bienes manufacturados para Rusia e India. Esto crea una interdependencia estratégica que excluye cada vez más a las economías occidentales. El comercio bilateral entre China y Rusia superó los $200.000 millones en 2024, con un enfoque en tecnología, bienes manufacturados y recursos naturales. Este no es solo un intercambio comercial, es una declaración de independencia económica de las naciones que buscan liberarse del control financiero de Estados Unidos. 3. El papel de India, equilibrando intereses globales. India, como la tercera pieza clave de esta alianza, está equilibrando cuidadosamente sus intereses globales. Por un lado, mantiene relaciones diplomáticas con Occidente, pero por otro, se beneficia del acceso privilegiado a energía rusa barata y tecnología china. Este enfoque pragmático refuerza su posición como una economía emergente clave. India importó un 70% más de petróleo ruso en 2024 en comparación con años anteriores, asegurando un suministro estable a precios competitivos. Para Wolf, este modelo pragmático es un ejemplo del tipo de adaptación que las economías emergentes están utilizando para fortalecer sus posiciones frente a la incertidumbre global. 4. El efecto dominó, la erosión del dólar como moneda dominante. El impacto más profundo de estas alianzas es la lenta pero constante erosión del dólar como moneda dominante en el comercio global. Al negociar en sus propias monedas, estos países están reduciendo la dependencia del sistema financiero occidental, debilitando uno de los pilares más fuertes de la economía estadounidense. En 2024, menos del 40% del comercio global se realizó en dólares, un descenso significativo en comparación con décadas anteriores. Para Estados Unidos, esta tendencia no solo representa una pérdida de influencia económica, sino también una amenaza directa a su capacidad de financiar déficits sin precedentes a través de la impresión de dinero. Richard Wolff advierte que estas alianzas no solo están remodelando el panorama global, sino que están acelerando un cambio que podría redefinir el orden económico mundial. ¿Está preparado Estados Unidos para enfrentar esta nueva realidad? Las grandes potencias no caen de un día para otro, pero las señales de su declive son imposibles de ignorar. El declive del imperio estadounidense. Lecciones históricas. Richard Wolff señala que el mundo está siendo testigo de un fenómeno que se repite a lo largo de la historia: el declive de un imperio. Como sucedió con Roma, Gran Bretaña y la Unión Soviética, el liderazgo económico y político de Estados Unidos parece estar en un proceso de erosión. 1. Lecciones de la historia. La caída de los imperios. La historia nos enseña que ningún imperio dura para siempre. Roma cayó bajo el peso de su corrupción interna y conflictos externos. El Imperio Británico, debilitado tras las guerras mundiales, no pudo mantener su influencia global, y la Unión Soviética, atrapada en un modelo económico insostenible, colapsó bajo su propia ineficiencia. Estados Unidos, como todos los imperios anteriores, enfrenta el riesgo de ignorar las señales de su declive, mientras sus ciudadanos viven en la ilusión de su permanencia. En 1950, Estados Unidos controlaba casi el 50% de la economía mundial. Hoy, esa cifra ha caído a menos del 25%, reflejando el ascenso de otras potencias. 2. Factores que aceleran el declive estadounidense.
Wolfe identifica varios factores que aceleran este proceso: el aumento de la desigualdad económica, la desindustrialización y la dependencia excesiva de sectores financieros y tecnológicos, en detrimento de una base manufacturera sólida. Desde 2000, Estados Unidos ha perdido más de 5 millones de empleos en manufactura, mientras que los salarios reales de los trabajadores han permanecido estancados. Además, la deuda nacional de Estados Unidos, que supera los 33 billones de dólares, es una carga que las futuras generaciones difícilmente podrán sostener. Este nivel de deuda limita las capacidades del gobierno para responder a crisis económicas y mantener su influencia global. 3. Negación y la resistencia al cambio. Wolfe enfatiza que uno de los mayores desafíos para cualquier imperio en declive es la incapacidad de sus ciudadanos y líderes para reconocer la realidad. Se aferran a una narrativa de grandeza pasada, mientras ignoran las señales de advertencia. En la década de 1940, los británicos todavía se consideraban una superpotencia, incluso cuando su economía se desmoronaba y el poder estadounidense los eclipsaba. Hoy, en Estados Unidos, se observa un fenómeno similar. La retórica nacionalista y la polarización política actúan como un velo que dificulta enfrentar las raíces de sus problemas estructurales. El mensaje de Wolfe es claro: la caída de los imperios no es inevitable, pero depende de reconocer sus errores y tomar acción decisiva. La pregunta es: ¿está dispuesto Estados Unidos a enfrentar la realidad antes de que sea demasiado tarde? La advertencia de Richard Wolfe es clara. Si no abordamos las raíces del problema, el colapso no será solo inevitable, sino global. Pero aún hay tiempo para actuar. ¿Qué opinas tú? ¿Estamos preparados para lo que viene? Deja tus pensamientos en los comentarios y comparte este video.